Con su permiso, señor presidente. Honorable Asamblea, los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concentración Política de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio del derecho constitucional y el del orden legal de iniciativa consagrado por el artículo 53, fracción 3 de la Constitución Política Local y 29, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a consideración de esta representación popular, iniciativa con punto de acuerdo por medio del cual se somete a consideración del Pleno la ratificación de los cargos de oficial mayor, de Contraloría Interna, del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora, así como las direcciones generales y los cargos de nivel subdirector de este Poder Legislativo. En nuestro escrito cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 transitorio de la Ley número 2, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de fecha 4 de noviembre del 2021, la cual motivamos al tenor del siguiente exposición de motivos. En sesión del Pleno celebrada el día 9 de septiembre del 2021, este Poder Legislativo aprobó la Ley número 2, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, la cual fue remitida a los ayuntamientos del Estado para que manifiesten si la aprueban o no, conforme a lo que se establece en el artículo 163 de la misma norma constitucional, siendo aprobada dicha ley, con el voto a favor de los ayuntamientos de los municipios de Aconchi, Agua Prieta, Altar, Arivechi, Arizpe, Atil, Bacadehuachi, Bacum, Banamichi, Babiácora, Benjamín Gil, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Carbó, Cumpas, Devisaderos, Empalme, Plutarco Calles, Granados, Guasabas, Guatabampo, Imuris, Magdalena, Mazatán, Naco, Nacorechico, Nacosari de García, Navojoa, Nogales, Onavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Quiriego, Rayón, Rosario, Zaguaripa, San Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, San Javier, San Miguel de Orcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Ciaric, Soyopa, Tepache, Trincheras, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora. Ahora bien, en el artículo 3 transitorio de la Ley número 2 en cita se estableció lo siguiente. Artículo 3. El titular del órgano de control interno, oficial mayor y personal administrativo de nivel director, subdirector y superiores del Congreso del Estado deberán ser ratificados por las 2/3 partes integrantes de la legislatura en la siguiente sesión ordinaria posterior a la entrada en vigor de la presente ley. De no lograrse la ratificación por parte de los integrantes de la legislatura por acuerdo de los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concentración Política, se designarán a los encargados de despacho. Posteriormente a la designación de los encargados de despacho, el Congreso del Estado, en un plazo máximo de 15 días naturales, deberá designar con el voto de las 2/3 partes de los integrantes de la legislatura a los nuevos funcionarios. Dentro del plazo de 60 días naturales siguientes, se emitirán las bases para la implementación del servicio profesional de carrera en el Poder Legislativo del Estado, que deberá contener como requisitos no haber sido condenado por sentencia firme por violencia, política de género o pensión alimenticia. Para dar cumplimiento a lo que se estableció en dicho transitorio, es necesario que realicemos una valoración de los titulares de Oficialía Mayor, de Contraloría Interna, del Centro de Investigación Parlamentarias del Estado de Sonora, de las direcciones generales y del personal de nivel subdirector de dichas dependencias de este Congreso del Estado, para tener mayores elementos que nos permitan decir si dichas personas deben ser ratificadas en sus cargos o no. Al respecto, existe información pública respecto al desempeño del personal directivo de este órgano legislativo,
que pone en evidencia que la relación entre estos y los diputados de la anterior legislatura fue poco cordial, pero considerando la necesidad de darle la continuidad a los trabajos de esta soberanía, directivos y legisladores privilegiaron el diálogo y alcanzaron acuerdos para lograr transitar y sacar los asuntos pendientes, priorizando aquello que demandaba la sociedad sonorense, los cuales no podían detenerse por ningún motivo. Es importante hacer nota que una de las demandas de los directivos, después de más de 3 años de su presentación y estar paralizados en el proceso respectivo, se resolvió el sobreseimiento de dicho juicio, a pesar de que solo se presentaron pruebas documentales. Cabe mencionar que durante el transcurso de la 62ª legislatura, varios integrantes de la misma se inconformaron por el trato y la forma unilateral en la que actuaban con respecto a la rendición de cuentas o el manejo de los recursos presupuestales, sin tomar en cuenta el parecer de los diputados. En el informe de resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal del pasado año 2020, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora detectó irregularidades en el manejo de los recursos presupuestales del Congreso del Estado. Por lo anterior, y en el marco de la nueva política de austeridad, probidad y ética, los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concentración Política que suscribimos esta iniciativa, no podemos recomendar que sea ratificado el personal de nivel subdirector y superiores de este Congreso Estatal, el cual está obligado a dar el paso hacia la nueva etapa política, económica y social que vive el Estado de Sonora, y por respecto a la autonomía de los poderes estatales. Estamos en la búsqueda de los equilibrios de los mismos. Por esta razón, es entendible que deban ser removidos los actuales funcionarios directivos de este legislativo. En efecto, quienes conforman el personal directivo no supieron leer correctamente la voluntad popular que integró esta legislatura, fortaleciendo la propuesta de un nuevo Poder Ejecutivo que plantea un cambio profundo con base a la austeridad en el servicio público. Por lo tanto, no estuvieron a la altura de cuidar escrupulosamente el trato imparcial hacia los 33 diputados que conforman el Congreso del Estado. No obstante, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 3º transitorio de la Ley número 2, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, fecha 4 de noviembre del 2021, corresponde al Pleno de este Poder Legislativo, en esta misma sesión ordinaria, decidir por el voto de las 2/3 partes de los integrantes de la legislatura la ratificación de las personas que ejercen los cargos de nivel subdirector y superiores del Congreso del Estado. Para efecto de que, en caso de que no sean ratificados por el voto de las 2/3 partes de los integrantes de la legislatura, se les remueva el cargo y esta Comisión de Régimen Interno y Concentración Política esté en condiciones de nombrar a las personas que se encargarán de despacho de los cargos de nivel subdirector y superiores de este poder soberano. Al respecto, es conocimiento de los integrantes de esta comisión que existen varios cargos de nivel subdirector y superiores que se encuentran acéfalos, algunos desde hace varios meses, incluso desde hace años, en algunos de los casos desconociendo las causas de ello. Sin embargo, hemos podido averiguar que los cargos de nivel subdirector y superiores no cuentan con titular, son Contralor Interno, debido a la jubilación de Rafael Jaime Mungarro, tramitada desde el año pasado 2020. Director General de Comunicación Social, en razón de la renuncia presentada por el licenciado Alberto Nevares Grijalva el pasado 31 de octubre del 2021. Subdirector de Estudios Legislativos de Oficialía Mayor, a causa de la renuncia de Jesús Antonio Contreras Hermosillo,
presentada este 2021 para asumir el cargo de regidor propietario en el Ayuntamiento de Hermosillo. Subdirector de Comunicación e Información Legislativa de Oficialía Mayor por la renuncia de Claudia Sofía Puente Adame, quien al parecer actualmente se desempeña como auditora supervisora del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización desde hace más de 4 años. Subdirector General Jurídico de la Dirección General Jurídica a causa de la renuncia de Tonatuy Granado Samaniego aproximadamente hace 3 años. Subdirector de Relaciones Públicas de Oficialía Mayor a cargo de aparentemente se encuentra sin titular por causas que aún se desconocen. Director General de Administración del Centro de Investigación Parlamentaria del Estado de Sonora, CIPES, cargo que aparentemente se encuentra sin titular por causas que aún se desconocen. Al respecto, la fracción cuarta del artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, actualmente en vigor, establece que en esta Comisión de Régimen Interno y Concentración Política tiene la atribución, entre otras, de proponer al Pleno del Congreso del Estado el nombramiento y la remoción de oficial mayor, contralor interno, directores generales, subdirectores o equivalentes. En ese sentido, en caso de que no se ratifica el personal directivo del Congreso por parte del Pleno, es necesario proceder a la remoción de quienes aún se encuentren en funciones con base en esta obligación que la ley le atribuye a los integrantes de esta Comisión de Régimen Interno y Concentración Política, a efecto de estar en plenas condiciones legales de designar encargados de despacho que se encarguen de atender los asuntos que corresponden a la Oficialía Mayor, a la Contraloría Interna, al Centro de Investigación Parlamentaria del Estado de Sonora, a la Dirección General de Administración, a la Dirección General Jurídica y a la Dirección General de Comunicación Social, aprovechando para que inicie con el proceso de entrega y recepción a partir de la aprobación del presente acuerdo en la totalidad de los cargos directivos de este Poder Legislativo, según les corresponda atender, con el fin de regularizar sus funciones y, en su momento oportuno, cumplir totalmente lo dispuesto en el artículo 3º transitorio de la Ley número 2, nombrando a quienes habrán de ejercerlo de manera definitiva, puesto a que estamos seguros que no debemos dilatarnos en el cumplimiento del artículo 9 antes invocado, a efecto de evitar que se continúe deteriorando aún más la operatividad técnica y administrativa de este Poder Legislativo, así como garantizar que se encuentre en plenitud de capacidad de funciones y servicios para poder dar pronta respuesta a las expectativas y necesidades de la sociedad sonorense. En consecuencia, con fundamento en lo que se establece en el artículo 52 y 53, fracción 3 de la Constitución Política del Estado y 29, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometamos a consideración de este Poder Legislativo la siguiente propuesta con punto de acuerdo. Primero, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 3º transitorio de la Ley número 2, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 4 de noviembre del 2021, se somete a la consideración del Pleno la ratificación de los titulares de Oficialía Mayor, de Contraloría Interna del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora, de las direcciones generales y del personal de nivel subdirector de dichas dependencias. Segundo, en caso de no lograrse la rectificación por el voto de las 2/3 partes de los integrantes de la legislatura, la Comisión de Régimen Interno y Concentración Política en esta misma sesión ordinaria deberá proponer en el Pleno la removisión del personal de nivel subdirector y superiores del Poder Legislativo, que aún se encuentren en funciones
y al término de esta sesión deberá designar a los encargados de despacho de Oficialía Mayor de Contraloría Interna del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora y de las direcciones generales de este Poder Legislativo. Finalmente, con fundamento en el artículo 124, fracción 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita que el presente asunto sea considerado como de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión ordinaria. Atentamente, Hermosillo, Sonora, 9 de noviembre del 2021, la ciudadana diputada Ernestina Castro Valenzuela, diputado Sebastián Antonio Fragosa, diputada Claudia Zulema Burs, diputado Fermín Trujillo Fuentes.